Hola, bienvenidos a la semana 5 de su curso de entrenamiento en la Global Mental Health Assessment Tool. En esta semana vamos a aprender a utilizar la herramienta. Recuerden que esta herramienta ha sido diseñada para asistirlos a ustedes en la realización del examen mental a sus pacientes en atención primaria o en contextos médicos generales. Esta herramienta es una entrevista semiestructurada que les va a dar una serie de preguntas que les va a facilitar realizar el abordaje de los pacientes. Recuerden usar su juicio clínico a la hora de calificar los síntomas que ustedes van preguntando. Todos los síntomas los vamos a preguntar en el contexto del último mes, excepto que alguna pregunta especifique un espacio temporal diferente. Comencemos entonces. En este momento nos encontramos a punto de ingresar al programa GMHead. Lo primero que tenemos que hacer es añadir el paciente o la persona que vamos a entrevistar. Hacemos clic en añadir nuevo paciente y aquí nos va a pedir los datos básicos. Entonces, nombre, vamos a poner cualquier nombre, apellido, el sexo, masculino o femenino, y la fecha de nacimiento. Los datos mínimos que necesitamos llenar de los pacientes para poder iniciar las entrevistas son estos: el nombre, el apellido, el sexo y la fecha de nacimiento. Pero aquí tenemos información adicional que ya cuando estemos trabajando con nuestros pacientes propiamente dichos, pues también podemos llenar esa información: la dirección, la ciudad, el teléfono, el correo electrónico, el grupo étnico, el estado civil, la residencia y otros datos que sean importantes. Hacemos clic en guardar, actualizar. ¿Está seguro que quiere guardar los datos? Sí. Registro guardado y actualizado. Todos los pacientes que nosotros vamos entrevistando van a ir apareciendo como un listado en esta pantalla. En el momento de comenzar una nueva entrevista, nos paramos sobre el paciente que vamos a entrevistar y ponemos comenzar nueva entrevista. Nos pregunta, ¿quiere comenzar la entrevista? Le decimos sí. Aquí nos va a dar las instrucciones para la puntuación y para el uso del teclado. De igual forma, aquí tenemos un link que es el manual de la GMHead, el cual ustedes pueden consultar en cualquier momento que consideren necesario. Por ahora vamos a comenzar una nueva entrevista. La idea es que esta frase de inicio es la frase con la cual nosotros empezamos la entrevista de los pacientes. En este caso yo diría algo así como: mi nombre es Paola Tejada. ¿Le molestaría que use el computador para realizar algunas preguntas para evaluar su salud mental? No se preocupe si algunas preguntas parecen un poco extrañas. Algunas no serán aplicables a usted, pero debemos realizar a todo el mundo el mismo tipo de preguntas. Esta introducción es muy importante porque muchas veces cuando nosotros evaluamos el estado de salud mental de las personas, a veces pueden presentar un poco de resistencia, sentirse incómodos con algunas preguntas o no saber por qué uno se las está haciendo. Entonces, cuando uno hace preguntas tranquilizadoras como estas o aclaraciones como no se preocupe que estas preguntas se las hacemos igual a todo el mundo, esto facilita mucho más que la persona se abra a hablar tranquilamente con nosotros. En esta primera pantalla vamos a ver una serie de preguntas que son de texto abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que son preguntas abiertas donde nosotros dejamos que el paciente espontáneamente nos cuente lo que él considere necesario y nosotros tenemos la posibilidad de escribir todo lo que queramos escribir en este campo. Entonces empezamos preguntándole: ¿cómo se ha sentido últimamente? Según lo que el paciente nos conteste, le preguntamos, ¿tiene algún problema? Y si él dice que sí, le preguntamos, ¿hace cuánto comenzó? Entonces, en este espacio, pongamos un ejemplo, el paciente nos comenta que no puede dormir y nos dice que este viene ocurriendo hace un mes. Posteriormente, preguntamos, ¿ha tenido alguna vez en el pasado problemas de salud mental?
Y entonces aquí ponemos todos los antecedentes que él nos comente sobre si este problema había aparecido antes o cualquier otra cosa que sea relevante frente a su salud mental previa. Posteriormente preguntamos, ¿ha sufrido alguien de su familia alguna clase de problema mental? Y lo mismo, en este espacio vamos a poner los antecedentes familiares que el paciente nos refiera. Posteriormente le preguntamos, por favor, cuénteme si hay algo en su vida personal o social, incluyendo hogar, trabajo o dinero, que considere estresante. Y si lo consideramos relevante para el momento, podemos preguntar si ha sufrido de alguna forma de trauma o abuso en el pasado y tenemos la opción de marcarlo según el paciente refiera físico, emocional y sexual. Es muy importante que ustedes sepan que durante la entrevista nosotros tenemos la posibilidad de devolvernos a preguntas anteriores en el caso de que lo consideremos necesario. Es normal y muchas veces sucede que en la medida que yo estoy entrevistando a alguien, más adelante me da un dato que es muy importante y yo me puedo devolver a esta sección de la pantalla para escribir lo que considere relevante. Otra cosa que también es muy importante es prestar atención a todo lo que el paciente me está contando en este momento, porque según lo que él me comente, según su motivo de consulta, esto me puede guiar en las preguntas que puedo hacer más adelante. Igual ya vamos a ver algunos ejemplos. Hacemos clic en pregunta siguiente. Hay dos preguntas cerradas. Entonces la primera, el paciente o usted, en el caso de que yo esté entrevistando al paciente directamente, ¿ha sufrido de epilepsia? Y contesto sí o no, dependiendo del caso. Y posteriormente pregunto si el paciente o usted tuvo problemas en el desarrollo. Por ejemplo, que se demoró en sentarse, en caminar, en hablar, en aprender en el colegio, ¿sí? Si se considera el acompañante, por ejemplo, piensa que el paciente tiene una edad mental que es inferior a su edad y si sospechamos con base en estas preguntas que hay un grado de retardo en el aprendizaje, pues lo marcamos como leve, moderado, severo o no. Aquí es importante también explicar algo en relación a la entrevista. Como en cualquier entrevista clínica, muchas veces nosotros entrevistamos al paciente directamente o hay condiciones donde es un familiar quien nos da la información. La entrevista GMHead se ajusta sin ningún problema a cualquiera de las dos situaciones, es decir, si yo estoy hablando con el paciente, le pregunto en términos de usted, pero si estoy hablando con un familiar, pues le pregunto en tercera persona sobre el paciente. Vamos a pregunta siguiente y arrancamos acá directamente con el formato de la herramienta. Entonces, todas las pantallas que vamos a ver a continuación se caracterizan por presentarse de la misma manera. Tenemos un síntoma, tenemos unas preguntas y tenemos un sistema de puntuación. Entonces, en este caso, el síntoma que nos interesa es el síntoma preocupaciones. Como habíamos visto en las semanas anteriores, las preocupaciones son síntomas que aparecen principalmente en trastornos ansiosos y en ocasiones en trastornos depresivos. Si bien es normal que todos nosotros tengamos preocupaciones por diferentes situaciones de la vida, es importante saber cuando estas preocupaciones son patológicas o nos pueden dar señal de que está ocurriendo algo más. Entonces, cuando hablamos de que una preocupación es patológica, cuando ocupa mucho espacio en el día, mucho tiempo le dedico yo a esa preocupación, porque yo misma reconozco que de pronto mi preocupación es un poco exagerada respecto a lo que debería, porque tengo preocupaciones por múltiples temas, porque aunque trato de no pensar en eso, es difícil sacar ese pensamiento de la mente. Entonces todos esos pensamientos, todas esas características me pueden llevar a pensar que yo ya tengo una preocupación en algún grado patológico. Entonces lo que yo hago es que le hago al paciente las siguientes preguntas. ¿Se preocupa mucho? Si el paciente me contesta que sí, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cosas son las que le preocupan? ¿Suele preocuparse por el dinero, los problemas familiares, su propia salud o la de otra persona? ¿Alguna cosa más? ¿Qué tanto se preocupa?
Y aquí es importante también hacer algunas recomendaciones en cuanto a las preguntas, ¿sí? Lo primero es que las preguntas no se hacen todas al tiempo. Nosotros hacemos una pregunta, esperamos a que el paciente nos conteste y según lo que el paciente nos dice, seguimos haciendo el resto de preguntas. Lo segundo es que es muy importante que al inicio de cada sección ustedes se limiten a hacer las preguntas tal cual como están redactadas y tal cual como están escritas. ¿Por qué es esto importante? Porque recuerden que esta herramienta ha sido validada y para estar validada tenemos que hacer las preguntas tal cual como se diseñó. Pero aquí viene una cosa muy importante. Lo que nosotros necesitamos es saber si este síntoma está presente o no. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que yo haga las preguntas básicas, yo puedo hacer cualquier otra pregunta adicional que considere necesaria para evaluar el síntoma. Yo, por ejemplo, podría añadir esto desde hace cuánto le está pasando, esto qué tan preocupante es para usted, quisiera darme algunos ejemplos y cualquier otra pregunta adicional que yo considere necesaria. Entonces, con la información que yo obtengo, yo paso a puntuar este síntoma. Entonces, aquí tengo las siguientes opciones. 0 es cuando no hay evidencia o presencia del síntoma. 1, cuando el síntoma esté presente y es ligeramente angustiante o incapacitante. 2, si el síntoma está presente y es moderadamente angustiante o incapacitante. 3, cuando el síntoma está presente y es severo. 8, cuando el entrevistador no está seguro acerca de la presencia o ausencia del síntoma. Y 9, cuando por algún motivo no es aplicable o no es preguntado, ¿sí? No se preocupen y no se angustien si tienen alguna duda o alguna dificultad para diferenciar entre la calificación de uno y otro. Ejemplo, yo entrevisto a mi paciente, le hago las preguntas, digo si él tiene preocupaciones, pero no estoy muy segura si son leves o son moderadas. Tranquilos, ustedes puntúan la que mejor consideren, que como vamos a ver de aquí en adelante, el programa nos va a dar más preguntas que nos ayudan a confirmar la presencia o no de estos síntomas. Y esto es muy importante en relación al funcionamiento de la herramienta. Esta es una herramienta intuitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que va funcionando con la misma naturalidad que funciona el examen mental normal que nosotros hacemos con nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, cuando yo estoy entrevistando a un paciente, yo hago un par de preguntas base y en la medida que el paciente me conteste positivo, yo sigo indagando por los mismos síntomas. Mientras que si un paciente no posee los síntomas que yo estoy preguntando, pues simplemente yo paso a evaluar una parte diferente del examen mental. Aquí también es muy importante tener en cuenta el apoyo respecto a las preguntas que habíamos hecho previamente. Entonces, ejemplo, si el paciente, cuando le preguntamos que cómo se había sentido, nos dice, sí, es que yo suelo preocuparme mucho. Cuando yo llegue a esta sección, yo le puedo decir, bueno, hace un rato usted me habló acerca de sus preocupaciones. Quiero preguntarle un poco más acerca de ello y arrancar la entrevista de esa forma. Entonces, en este caso, vamos a puntuar 3. Síntoma presente y severamente angustiante o incapacitante. Para efectos de este ejercicio que estamos haciendo, vamos a puntuar severo para todos los síntomas para que nos salgan absolutamente todas las preguntas del programa. Pero, y ya lo vamos a ver en la semana siguiente, cuando estamos aplicando la entrevista en la vida real, no vamos a tener solo las preguntas, sino todas las preguntas, sino que como yo les comentaba, el mismo programa va decidiendo qué preguntas son las que hacemos. Pregunta siguiente. Y como yo les decía, entonces aquí al decirle que el síntoma estaba presente y era severo, él nos hace preguntas adicionales. ¿Le incomoda mucho esta preocupación? ¿Es desagradable? ¿Puede dejar de preocuparse? ¿Vuelven a aparecer los pensamientos? Y en este caso, nuevamente vamos a poner 3. Ahora vamos a mirar el síntoma ansiedad. Para preguntar acerca de la ansiedad,
estas son las preguntas que vamos a hacer. ¿Se suele asustar o poner nervioso? Si el paciente dice que sí, le preguntamos. ¿Suele tener con frecuencia palpitaciones, sudoración, temblores, mariposas en el estómago? Fíjense que en varios apartados vamos a encontrar preguntas que tienen varias opciones para formularla. Esto quiere decir que no tenemos que leer todas las palabras, sino que nosotros podemos escoger la que sea más cómoda o la que veamos que es más entendible en el contexto. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿ha tenido mariposas en el estómago? ¿O ha sentido hormigueo en el estómago? ¿O ha sentido un nudo en el estómago? Y para efectos prácticos es lo mismo. Y al igual que en las ventanas anteriores, y lo que vamos a seguir haciendo aquí en adelante es que debemos hacer todas las preguntas adicionales que consideremos importantes para determinar si, en este caso, el síntoma ansiedad está presente o no. Es muy importante también que nosotros retroalimentemos al paciente cuando un paciente no entienda lo que le estamos preguntando. Ejemplo, yo le puedo decir a alguien, ¿suele tener con frecuencia palpitaciones? Y el paciente me puede preguntar, no sé qué es palpitaciones, ¿qué es eso? Entonces le digo, palpitaciones quiere decir que a veces el corazón uno siente que le late muy rápido, como si se le fuera a salir del pecho. Nuevamente, aquí vamos a puntuar 3 y nos vamos a la pregunta siguiente. Aquí vamos a averiguar por la presencia de crisis de pánico. Entonces yo pregunto, ¿ha tenido ataques de miedo o pánico y ha tenido que hacer algo para que terminen? Si la persona me dice que sí, le pregunto, ¿puede describir lo que ocurre? ¿Con qué frecuencia tiene estas crisis? Y aquí puede pasar algo similar a lo que yo les mencionaba en la ventana anterior. Yo le pregunto a alguien, ¿ha tenido ataques de pánico? Y el paciente me puede preguntar, ¿qué es un ataque de pánico? Y en este caso yo se lo explico. Entonces, un ataque de pánico es un episodio en el que usted está tranquilo cuando súbitamente, de un momento a otro, siente mucha ansiedad, siente taquicardia, que le sudan las manos, que usted se va a desmayar, que le va a dar como un ataque. Eso es una crisis de pánico y que usted sienta que tiene que salir corriendo o sentarse, tomar aire, tomar agua, hacer algo para que eso le pare. ¿Sí? Y vamos a puntuar nuevamente 3 y nos vamos a la pregunta siguiente. Ahora vamos a averiguar acerca de la concentración. Entonces yo pregunto, ¿cómo está su concentración? Puede concentrarse cuando está hablando con alguien, cuando está oyendo radio, cuando está viendo televisión o leyendo. Es muy importante que notemos que los problemas de concentración aparecen cuando, independiente de que la persona esté en un ambiente tranquilo, tiene dificultades para focalizar su atención en algo. ¿A qué me refiero con esto? Alguien nos puede decir, yo tengo muchas dificultades para concentrarme en el trabajo porque es un ambiente muy ruidoso, donde hay muchas molestias, donde hay mucha gente entrando y saliendo. En este caso, el problema no es de concentración, el problema es en el ambiente. Entonces tenemos que estar muy seguros de que sí estemos puntuando el síntoma como debe ser. Entonces, como nos dicen estas preguntas, el paciente nos puede contar algo así como, sí, es que cuando yo estoy hablando con alguien, de pronto se me va como la onda, me pongo como en las nubes, me tienen que llamar la atención, o estoy leyendo y cuando me doy cuenta he pasado varias hojas y no estoy entendiendo y me toca devolverme. Esos son ejemplos de falta de concentración. Vamos a puntuar 3. Pregunta siguiente. Ahora vamos a evaluar la presencia del ánimo depresivo. Recordemos que, aunque todos podemos experimentar la sensación de tristeza en cualquier momento como resultado de alguna situación adversa, y eso es normal, desde salud mental hablamos de ánimo depresivo cuando hay un afecto triste la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Entonces yo pregunto, ¿se ha sentido triste recientemente? ¿Ha llorado en algún momento o ha sentido ganas de llorar? ¿Se siente deprimido durante la mayor parte del tiempo o tan solo unas pocas horas cada vez? Y nuevamente, de acuerdo a lo que yo pueda evaluar de mi paciente, marco la respuesta que me parezca más apropiada.
Como ya se han venido dando cuenta, tanto en esta clase de esta semana como en las semanas anteriores, la importancia de realizar una entrevista clínica es que no es solo lo que el paciente me contesta. Yo tengo información suficiente por su lenguaje verbal, por su lenguaje no verbal y por la información que poseo previamente para poder anotar lo que yo considero que es más adecuado. Pongamos un ejemplo. Yo puedo preguntarle a un paciente si se ha sentido triste recientemente y él me puede decir que no o que no mucho, pero durante la entrevista pues yo noto como él habla poco, mira hacia el piso, su voz es casi inaudible, en ocasiones pareciera que fuera a llorar. Digamos, yo puedo tenerme ahí y señalarle, ¿sí?, que me da la impresión o que yo siento que él está triste o que se ve triste. Entonces es importante, digamos, como poner mi experticia como evaluador al servicio de la entrevista. Pregunta siguiente. Otro síntoma muy importante es la pérdida de interés. Como ya lo vimos, este síntoma suele aparecer principalmente en los trastornos depresivos. Las personas con pérdida de interés o anedonia, lo que les sucede es que cosas que antes eran placenteras ya no las disfrutan. Cosas que antes les gustaban ya no les encuentran el gusto. Entonces yo pregunto, ¿tiene interés por las cosas? ¿Con qué disfruta recientemente? Y marco. Otro síntoma propio de los estados depresivos es la falta de energía. Se siente agotado y sin energía. Se siente así la mayor parte de los días. Aquí es muy importante saber si esa falta de energía efectivamente lo es por el estado anímico de la persona o tiene que ver con una situación externa. Ejemplo, si yo estoy evaluando a un paciente que está físicamente enfermo, puede que haya cosas que le causen falta de energía, pero no se deban a un problema depresivo, sino se deban a su estado físico. Ejemplo, un paciente con asma me puede decir, sí me siento agotado para las cosas que quiero hacer, porque cualquier ejercicio que hago, por leve que sea, me fatiga mucho. En este caso, pues no tiene el síntoma, ¿sí? El síntoma aparece solo si, vuelvo y les digo, a pesar de que mi estado físico me lo permite, yo me canso muy fácilmente. Pregunta siguiente. Otro síntoma que suele aparecer en los estados depresivos son los sentimientos de culpa. Recordemos que la culpa, desde un punto de vista patológico, se define cuando esta es inapropiada, innecesaria o exagerada con respecto a algo que me haya pasado. Es decir, aquí no vamos a puntuar la culpa que aparezca por situaciones reales por las que la persona se pueda sentir mal. Ejemplo, si una persona dice, sí, es que yo cometí un delito, hice una cosa incorrecta y me siento mal por eso, pues digamos no haría parte de los síntomas. En depresión, ¿qué es lo que sucede? Que las personas suelen echarse culpas por cosas que incluso no está en ellos resolver. Entonces, por ejemplo, una persona puede decir, sí, es que yo me siento culpable de que mis hijos no les haya ido bien en la vida, que mis hijos no hayan estudiado, que mis hijos les haya ido mal en su matrimonio. Y cuando uno se pone a explorar, ve que en realidad esa mamá o ese papá no tenía ninguna injerencia sobre la situación de sus hijos, pero igual se siente muy responsable por eso. Entonces yo pregunto, ¿tiende a echarse la culpa o se siente culpable de algo? Si me contesta positivo, puedo seguir preguntando. ¿Se siente en ocasiones inútil? Vamos a marcar por ahora 3. Recordemos también que en la depresión se pueden encontrar dos situaciones diferentes. En algunas ocasiones hay retraso o enlentecimiento psicomotriz y en otras personas puede haber agitación. Entonces yo pregunto, ¿se ha enlentecido o han enlentecido sus actividades? ¿Se agita en ocasiones? Y aquí tenemos dos opciones. Según la opción sea retraso o según la opción sea agitación, pero digamos la puntuación sigue siendo exactamente la misma. Pongamos 3. La presencia o no de desesperanza.
Entonces yo pregunto, ¿cómo ve el futuro? ¿Se siente desesperanzado? Recordemos que las personas que tienen episodios depresivos suelen ver el futuro como negativo, negro, las cosas van a salir peor, yo no le veo solución a las cosas. Esto es lo que nosotros llamamos desesperanza. Vamos nuevamente 3 y pregunta siguiente. Esto es muy importante. En la medida que hemos explorado sintomatología depresiva y esta ha sido positiva a nuestra evaluación, es muy importante evaluar ideación suicida reciente. ¿Cómo la puedo yo evaluar? Pregunto, ¿ha sentido que no vale la pena vivir? Si la persona me contesta que sí, ¿ha pensado en acabar con todo? ¿Ha hecho algo para hacerse daño? ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de ideación suicida, la severidad me la da qué tan estructurado es lo que la persona ha pensado hacer, o en el caso de la persona ya haya hecho algo para hacerse daño, automáticamente pues decimos que esa ideación suicida es severa. Entonces esa era la ideación suicida reciente. Ahora vamos a mirar la ideación suicida actual, es decir, al día de hoy. ¿Sigue pensando aún de la misma manera? ¿Tiene algún plan para acabar con su vida? ¿Sí? Es muy importante que este aspecto lo interroguemos lo suficientemente bien, porque esta pregunta en particular nos va a definir el riesgo suicida del paciente y lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto al manejo. Es por esta razón que adicional a estas 2 preguntas, yo tengo que hacer todas las preguntas adicionales que considere necesarias para estar segura si la persona tiene o no una ideación suicida actual y qué tan estructurada es. Vamos a poner 3, nos vamos a la pregunta siguiente. Vamos a evaluar el sueño. Entonces recuerden que en este ejemplo hipotético habíamos puesto al inicio de la entrevista que era un paciente que nos consultaba por problemas de sueño. Entonces yo lo puedo retomar acá. Puedo decirle, al inicio de la entrevista usted me contó que desde hace un mes tenía problemas para dormir. Quiero preguntarle un poco más respecto a eso. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño? ¿Se despierta más temprano por las mañanas? Recordemos que los problemas de sueño pueden encontrarse de diversas maneras. Hay personas que se acuestan y duran mucho hasta poder quedarse dormidas. Hay personas que se acuestan, duermen, pero en la mitad de la mañana se despiertan muy temprano y no pueden volver a dormir. Hay personas que todo el sueño es intermitente durante la noche y se están despertando muchas veces, ¿sí? Digamos, cualquiera de estas que encontremos, pues nos habla de que la persona tiene un problema de sueño, ¿sí? Recordemos también que si bien es normal que uno pueda eventualmente pasar una mala noche, lo que no es normal es que sean más los días, o sea, más frecuente que yo esté durmiendo mal. En ese caso, pues nosotros puntuaríamos que el síntoma está presente. Entonces, nuevamente vamos a poner 3. El apetito. Entonces yo pregunto, ¿cómo ha estado su apetito? ¿Disfruta lo que come? ¿Ha estado comiendo más o menos de lo habitual? Y recordemos que en la depresión nosotros podemos encontrar 2 síntomas diferentes. Hay personas que en depresión pierden el apetito, mientras que hay otras que cuando están deprimidas tienen aumento del apetito. Y nuevamente aquí tenemos las 2 opciones según sea pérdida o ganancia y puntuamos la que consideramos más importante. Aquí es muy importante también tener en cuenta que el síntoma no se deba a una condición física, es decir, puede que sea alguien que esté enfermo, que su enfermedad limite la forma de alimentarse y digamos en este caso pues no es un problema de apetito, sino es un problema físico que hace que no pueda comer bien. Vamos a poner nuevamente 3 y entonces vamos a preguntar por la pérdida o ganancia de peso. Entonces si la persona en la pregunta anterior nos había dicho que está comiendo menos, pues yo lo preguntaría, ¿ha perdido peso durante los últimos 3 meses?
Si es al revés, si lo que la persona nos contó es que estaba comiendo de más, pues yo le pregunto, ¿ha perdido o ganado peso durante los últimos 3 meses? ¿Cuánto ha sido más o menos? ¿Cuánto en el último mes? ¿Sí? Y nuevamente, según sea pérdida o ganancia, pues yo marco lo que considere. Nuevamente ponemos 3, pregunta siguiente. Otro síntoma que suele aparecer en los problemas depresivos. Entonces yo pregunto, ¿ha perdido recientemente interés por el sexo? Y nuevamente marco según yo considero. Ahora vamos a pasar a los trastornos de la alimentación. Yo inicio preguntando, ¿cuáles son sus hábitos alimenticios? Y después pregunto, ¿está excesivamente preocupado por comer alimentos que engordan? Fíjense cómo aquí el excesivamente está en mayúsculas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de excesivamente, estamos hablando de una preocupación que ustedes perciban que es exagerada, que es aumentada, que es mayor a llevar simplemente una dieta saludable. Pongamos un ejemplo. Yo puedo ser una persona que he sido diagnosticada con el colesterol alto y a raíz de esto soy cuidadosa de no comer ciertos alimentos con muchas grasas o muchos carbohidratos porque sé que me hacen daño para mi condición. En este caso, pues yo no tengo un problema con mi alimentación. Mientras que en las personas que sí tienen un trastorno de la alimentación, esta preocupación es excesiva respecto a que algo pueda engordarlos o no. Incluso pueden ser alimentos que nosotros sabemos que no aumentan de peso, pero aún así la persona se preocupa por comerlos porque piensa que esto sí les puede ocasionar que se engorden o cosas de este estilo. Otra vez marquemos 3. Nos vamos a la pregunta siguiente. Seguimos preguntando por trastornos de la alimentación. ¿Usted cree que está gordo incluso cuando otras personas le dicen que está demasiado delgado? Aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Esta pregunta solo la vamos a hacer cuando vemos que la persona efectivamente está delgada o tiene un peso promedio, ¿sí? Porque, digamos, en una persona que está aumentada de peso, pues esta pregunta no la deberíamos hacer. Y entonces este es un ejemplo donde podríamos poner no aplicable o no preguntado. Por ahora sigamos poniendo 3. Seguimos con los problemas de alimentación. ¿Está preocupado porque no tiene control de la cantidad que come? Recordemos que las personas que sufren de este tipo de problemas, una de las cosas que nos refieren es que aunque se hacen el propósito de comer solo determinada cantidad, tienen mucha frecuencia para hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de las personas que sufren de bulimia. Pueden decir, yo solo voy a comer una pequeña cantidad y cuando empiezan a hacerlo no pueden parar hasta comer mucho más de lo que habían decidido comer. A eso se refiere esta pregunta. Por ahora nuevamente pongamos 3. Pregunta siguiente. ¿Diría que la comida domina su vida? Esta pregunta se refiere a que muchas veces las personas con trastornos de la alimentación dejan que la comida sea el eje central de su actividad diaria. Entonces, durante todo el día están pensando en qué van a comer, en qué no van a comer, en que se tienen que preparar algo, en cómo lo van a hacer, en cuántas calorías tiene, ¿sí? Si los invitan a alguna actividad, a alguna fiesta, su preocupación inmediata es ¿y qué voy a comer cuando yo esté allá? A eso se refiere esta pregunta. Nuevamente pongamos 3. ¿Se provoca el vómito cuando se encuentra incómodamente lleno? ¿O usa drogas como laxantes, diuréticos u otros para reducir su peso? ¿Sí? Recordemos que este es otro de los síntomas. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener conductas purgativas, es decir, conductas que hacen en la mente de ellas que puedan perder el peso que creen que han ganado después de comerse algo. Vamos nuevamente 3. Por ejemplo, esta pregunta la hacemos solo en mujeres. ¿Se han interrumpido sus menstruaciones? Y este sería otro ejemplo de que en caso que estemos ante un hombre, pues aquí marcaríamos la 9, no aplicable o no preguntado. Ahora pongamos 3. Vamos a hipocondría.
Recordemos que la hipocondría hace referencia a la preocupación permanente que yo tengo y el miedo sobre tener alguna enfermedad o que algo en mi cuerpo no esté funcionando bien. Aquí las preguntas que hacemos son: ¿cómo está su salud física? ¿Le preocupa su salud o alguna enfermedad? ¿Hay algo en relación a su cuerpo que le moleste o le preocupe? ¿Tiene algún dolor? ¿Hay alguna parte de su cuerpo que no funciona adecuadamente? Diría que está en buenas condiciones físicas. Y otra vez aquí es importante resaltar que estas preguntas solo las puntuamos como positivas cuando una persona en buen estado de salud, ¿sí?, tiene estas preocupaciones sobre su salud, sobre su enfermedad, sobre que algo no está bien o que tienen alguna enfermedad grave. Obviamente, si estamos entrevistando a alguien que tiene alguna condición física, por ejemplo, que le cause dolor, ¿sí?, pues no puntuamos que la persona tiene hipocondría. Vamos a la pregunta siguiente. Aquí vamos a averiguar sobre la presencia de obsesiones y compulsiones. Entonces recordemos que una obsesión es un pensamiento absurdo que la persona reconoce como ilógico, como irracional y que le causa mucha ansiedad, que aunque no quiera pensar en eso, no puede sacarse la idea de la cabeza. Esa es una idea obsesiva. Una compulsión es el acto que yo realizo para calmar la ansiedad que me genera la idea obsesiva. Pongamos un ejemplo de una obsesión de chequeo. Entonces yo salgo de mi casa, cierro la puerta con llave, me voy y unas cuadras más adelante me quedo pensando: ¿será que yo sí cerré bien la puerta? ¿Será que no la cerré bien? Y me vuelvo a chequear. Hasta ahí, eso es algo que a todos nosotros nos ha pasado alguna vez. Pero ¿qué pasa con la persona que tiene ideas obsesivas? Que se vuelve, chequea, y aunque ha chequeado, se va y no puede sacarse la idea de la cabeza. No, pero es que yo creo que no dejé bien cerrado. Pero yo miré, pues sí, yo sé que yo miré, pero es que me queda la sensación de que no, de que de pronto yo no me fijé, que lo hice rápido, que de pronto fui como descuidada. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas o se devuelven otra vez y vuelven a chequear, o que digamos, si ya están en el trabajo, duran todo el día con el pensamiento en la cabeza y no descansan hasta que han vuelto a sus casas, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo podemos preguntar al respecto. Tiene que comprobar las cosas una y otra vez. Por ejemplo, si ha cerrado los grifos o el gas o apagado las luces. Si la persona nos dice que sí, lo comprueba aunque sepa que ya lo ha hecho. ¿Cuántas veces? ¿Se lava mucho las manos? ¿Cuántas veces? ¿Le vienen a la cabeza algunos pensamientos absurdos que no se van cuando intenta librarse de ellos? Es muy importante no confundir las obsesiones y las compulsiones con comportamientos normales que hacen las personas rutinariamente. Entonces vamos al ejemplo del lavado de manos. Hay personas que por su trabajo o por las cosas que tienen que hacer, pues se lavan las manos muchas veces al día. Eso está perfectamente normal y no tiene ningún problema. O incluso hay personas que, digamos, tienen la costumbre constante, digamos, son muy preocupadas por el aseo y se lavan mucho las manos. Hasta ahí no ha pasado nada. Pero volvemos a lo que yo explicaba hace un rato. Para que hablemos de obsesiones es porque la misma persona reconoce que es exagerado lo que está haciendo o que no tiene sentido hacerlo. Entonces alguien puede decir: sí, yo me lavo las manos, salgo, yo sé que están limpias, de hecho no he tocado nada, ¿sí? Pero me empieza como una sensación y una cosa fea y yo siento como si estuvieran untadas de alguna cosa, aunque no me haya untado nada, y no descanso hasta que voy y me las lavo otra vez, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo puntuemos la presencia de obsesiones y compulsiones, ponemos la nota correspondiente. Otra vez vamos a poner 3, pregunta siguiente. Entonces, ahora vamos a preguntar por fobias. La primera fobia que vamos a evaluar es la agorafobia. Recordemos que este es el miedo que tienen las personas a estar en espacios abiertos o en lugares donde haya
muchas multitudes por el miedo a que les vaya a dar una crisis de ansiedad, un ataque y que no puedan recibir la ayuda necesaria. Es por esto, y posiblemente ustedes lo conocen por películas y por series, que hay personas que tienen agorafobias tan severas que incluso terminan recluidas en sus casas por el temor a salir. Entonces aquí preguntamos o decimos, a veces las personas tienen temores que saben que no tienen ningún sentido, como tener miedo de las multitudes o de salir solo a la calle. ¿Tiene usted estos o cualquier otro miedo? Y en caso de que nos contesten que sí, podemos hacer preguntas adicionales pues para saber exactamente qué es lo que está pasando y puntuamos la presencia de agorafobia. Muy importante, cuando yo digo temores que saben que no tienen ningún sentido. Ejemplo, si yo digo, no, es que yo vivo en un barrio que es muy peligroso, ¿sí? Un lugar que no está bien y a mí me da miedo salir por temor a que me pase algo, pues eso no es una agorafobia, porque es un temor que tiene algún sentido, ¿sí? En la agorafobia, las mismas personas pues reconocen la gran ansiedad que les da salir. Vamos a marcar 3. Pregunta siguiente. Otro tipo de fobias son las fobias específicas. Preguntamos, o estar en una habitación pequeña, o se asusta con algunos tipos de animales, o con las alturas, los lugares oscuros, etc. A esto nos referimos con una fobia específica. Y voy a ponerles algunos ejemplos. Hay animales que a nosotros nos desagradan o nos parecen feos. Hay gente que no les gustan las cucarachas, hay gente que no le gustan los ratones, qué sé yo. Pero cuando hablamos de una fobia, entonces la fobia es un miedo exagerado que la misma persona conoce, que es como irracional, ¿sí? Que no lo puede manejar y que incluso le impide hacer cosas de su vida diaria. Entonces pongamos un ejemplo. Alguien puede decir, sí, es que a mí las cucarachas me parecen feas o son sucias y no tocaría una cucaracha. Listo, no hay ningún problema. Pero hay personas con fobias que dicen, no, es que a mí nada más que me la muestren en una foto ya a mí me da de todo, siento que me voy a desmayar, o no la puedo ver así sea lejos o así esté muerta, me da de todo, o yo no voy a, así me inviten a un sitio de tierra caliente, yo no voy del miedo de que qué tal vaya a aparecerme alguna cucaracha, digamos, en la medida que aparecen eh, estas conductas ya de tipo evitativo o ya la exageración de los síntomas ante la presencia del animal o incluso solo que se lo nombre, pues estamos hablando de una fobia, ¿sí? O les pongo otro ejemplo, una persona con fobia a los lugares oscuros o a los lugares encerrados es una persona que por ejemplo le da mucho miedo subir a un ascensor y que si tiene que ir a un edificio muy alto, así sean muchos pisos, prefiere subir a pie por el miedo que le da meterse al ascensor. Estos serían ejemplos de fobias específicas. Pongamos nuevamente 3. Y por último tenemos la fobia social. En la fobia social, la ansiedad aparece cuando la persona siente que es el centro de atención. Por ejemplo, sentarse a comer y que las demás personas lo vean comer, hablar en público, hablar con desconocidos, etc. Y aquí nuevamente tenemos que mirar la presencia de conductas evitativas. Entonces, ejemplo, alguien puede tener, le da cierto temor a hablar en público. Listo, eso nos puede pasar a todos. Pero alguien con una fobia social, el miedo o la ansiedad a hablar en público puede ser tanta que se le olvide lo que tiene que decir al frente, se pone demasiado mal, evita completamente realizar cualquier actividad que implique hablar en público. Incluso hay pacientes que le cuentan a uno que han perdido oportunidades laborales simplemente por el gran miedo que les da hablar delante de otras personas, etcétera. Entonces marquemos nuevamente 3. Ahora vamos a averiguar sobre manía. Entonces yo pregunto, ¿se ha sentido con demasiada energía o lleno de energía recientemente? ¿Sí? Y si la persona nos contesta que sí, pues es necesario hacer preguntas adicionales para mirar si el síntoma está presente. Recordemos que en la manía el afecto cambia a estar alegre, a estar irritable la mayor parte del tiempo, pero
este aumento de energía que tiene la persona lo lleva a hacer cosas que incluso no hacía previamente, o a involucrarse en muchas actividades, o a hacer muchos negocios, o a comprometerse con muchas cosas. Y como estamos hablando de un exceso de energía, se caracteriza porque la persona no se cansa y hace y hace y hace muchas cosas sin parar. Entonces acá marcamos 3. Y aquí viene otra pregunta complementaria. Últimamente se ha sentido muy feliz sin ninguna razón aparente. Esta pregunta también es muy importante porque aquí debemos distinguir simplemente sentirse uno feliz, alegre, contento, que es otro estado emocional normal, a que, como yo les decía hace un rato, las personas con manía, el estado de ánimo está permanentemente elevado, incluso al punto de ser inapropiado en situaciones donde no debería estarlo. Y como les digo, no es solo el estado de ánimo, sino que su comportamiento empieza a ser a la par de ese estado de ánimo que manejan. Entonces, alguien en estado de manía puede decir, sí, entonces yo estoy muy contento y yo soy muy generoso, y entonces yo cogí las cosas de mi casa y las empecé a regalar, a dárselas al resto de las personas, o salí a regalar plata, o me metí a ayudar a hacer unas cosas y resulta que la persona no las sabe hacer. Recordemos también que cuando hablamos de manía, estamos hablando de un cambio en cómo la persona se comporta y ha sido normalmente. Entonces, en este caso, la misma familia nos puede decir, es que mire, él no era así, pero de un mes hacia acá, ¿sí? Se ríe solo, habla hasta que ya nadie lo para, emprendió un montón de negocios, ya no duerme porque se la pasa todo el día escribiendo. Digamos, todas estas señales son señales de que alguien está en manía. Vamos a marcar 3. Vamos con los trastornos del pensamiento. Entonces yo pregunto, ¿se le mezclan sus pensamientos? Si me dice que sí, sigo preguntando, de forma que no los puedo organizar, o usted puede pensar con claridad, con orden. Recordemos que cuando hablamos de trastornos del pensamiento, esta es una de las características. La asociación de las ideas se puede empezar a desorganizar y esto hace que la persona no pueda pensar claramente. Vamos a poner 3. Nos vamos a la pregunta siguiente. A continuación vamos a hablar de ideas de referencia o de ideas delirantes. Recordemos que las ideas delirantes son ideas que primero pertenecen a los síntomas psicóticos y se definen como ideas falsas, irreductibles, que van más allá del contexto cultural de la persona. Voy a explicar esto un poco más. Entonces, una idea falsa quiere decir que es algo que no está ocurriendo, que no es cierto, e irreductible quiere decir que por más evidencia que yo le muestre a la persona de que esto no está siendo así, la persona insiste en que sí es de la forma en que ella lo está pensando. Ejemplo, yo puedo tener un paciente que me dice, es que doctora, los vecinos me quieren hacer cosas malas y ellos están en contra mía y ellos me quieren como hacer mal a mí. Entonces yo le pregunto al paciente, entonces le digo, bueno, pero usted ¿cómo sabe o cómo se ha dado cuenta que sus vecinos le quieren hacer algo a usted? Sí, doctora, porque a veces en mi casa yo no encuentro las cosas y las cosas se me están perdiendo y se me están desapareciendo y después aparecen en otro lado. Entonces le pregunto, bueno, pero existe la posibilidad que de pronto sea simplemente que se le refundieron, de que usted se equivocó donde las puso. No, yo estoy seguro que me las están escondiendo. Bueno, ¿y usted vio a sus vecinos? ¿Cómo sabe que son ellos los que le están escondiendo las cosas? No, yo no los he visto, pero yo estoy seguro de que son ellos, porque ¿quién más sino ellos me estarían haciendo eso? Y yo puedo seguir preguntando, y usted, bueno, ¿qué razón tendrían ellos en hacerle el mal? ¿Por qué ellos le quieren esconder las cosas? ¿Qué ganan ellos con eso? No, pues yo no sé qué ganan, pero es que igual yo sé que son ellos porque yo estoy seguro y porque yo estoy seguro y así no me quieran decir. E incluso yo le puedo preguntar a la familia y la familia me puede decir, no doctora, si los vecinos eso ni se la pasan en la casa, si ellos ni siquiera se meten con nosotros ni nada. Entonces fíjense, hay una idea falsa, ¿sí?
Y por más evidencia que tiene la persona sigue insistiendo, eso se llama una idea irreductible, en que por más que yo le muestre evidencia, la persona está convencida de que su idea es cierta. Entonces vamos a ver cómo preguntamos por esas ideas. ¿Cree que la gente habla de usted? ¿O cree que la gente se ríe de usted? ¿O cree que en la televisión hablan de usted? ¿O en la radio? ¿O en los periódicos hablan de usted? ¿Tiene otras ideas o creencias inusuales? Por ejemplo, que alguien le quiera hacer daño. Es muy importante que en el caso de que encontremos ideas delirantes de un tipo, preguntar por otro tipo de ideas delirantes. ¿Piensa que esto es cierto o quizás es tan solo algo que usted siente? ¿Está seguro? Y ya con toda la información que recolectemos, pues podemos poner que el síntoma está presente o no. Ahora vamos con las alucinaciones auditivas. Las alucinaciones auditivas son la presencia de sonidos o de voces, aunque yo me encuentre solo en un lugar y nadie está hablando. Entonces yo pregunto, ¿ha tenido sensaciones extrañas? ¿Oye usted cosas que otras personas no pueden oír? Y si la persona me dice que sí, yo pregunto, ¿qué es lo que oye? Y voces, cuando no hay nadie alrededor, ¿qué dicen? Y nuevamente, según lo que el paciente me conteste, pues yo marco. Alucinaciones visuales, entonces es ver cosas cuando pues no hay ningún estímulo visual presente. Entonces, ¿tiene visiones o ve cosas que son invisibles para el resto de la gente? Vamos a marcar 3. Pregunta siguiente. Vamos a averiguar por la desorientación en tiempo. Entonces yo le digo al paciente, algunas personas cuando se sienten mal o están disgustadas pierden la noción del tiempo. ¿Puedo preguntarle cuál es la fecha de hoy? Según lo que el paciente me conteste, yo pregunto, ¿puede decirme qué día de la semana es? Si el paciente está orientado, pues yo no necesito preguntar más, pero si el paciente ha contestado de forma incorrecta, pues yo puedo seguir preguntando, ¿en qué mes estamos? ¿En qué año estamos? ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta que si durante el transcurso de la entrevista la persona ha estado orientada, es decir, si cuando yo le pregunté cómo se sentía previamente, la persona, por ejemplo, me dio la fecha en la que estamos, pues no es necesario que yo vuelva y la pregunte acá. Por ahora vamos a ponerle 3 y nos vamos a la pregunta siguiente. Ahora vamos a mirar la orientación en lugar. ¿Cuál es el nombre de este lugar? ¿Dónde está situado? Es muy importante saber que en algunas ocasiones cuando las personas asisten por primera vez a un lugar, pueden no saberse el nombre, pero sí saben qué tipo de lugar es. ¿Sí? Entonces yo puedo preguntarle a alguien cuál es el nombre de este lugar, entonces decirme no, o sea, sé que es una clínica, pero no recuerdo cómo se llama, porque es la primera vez que estoy acá. No pasa nada, ¿sí? Digamos, podemos decir que la persona está orientada. Y entonces yo le pregunto adicionalmente, listo, ¿y dónde está situada? Entonces volvemos a lo mismo. Si yo estoy realizando la entrevista, por ejemplo, en Bogotá, y es un paciente que vive en la ciudad de Bogotá, él sí debe darme alguna razón de por qué sector queda la clínica, ¿sí? Pero por el contrario, si es un paciente que yo estoy viendo en Bogotá, pero lo remitieron de otra ciudad, ¿sí? Puede que él no se ubique en la ciudad, pero por lo menos sabe en qué ciudad estamos. De igual manera, si nosotros queremos hacer más preguntas en este aspecto, las podemos hacer para estar seguros si el paciente está o no orientado en lugar. Vamos a la pregunta siguiente y ahora vamos a preguntar, ¿me había visto antes? ¿Tiene dificultades para reconocer a sus familiares o amigos cercanos? Esta pregunta de me había visto antes puede tener pueden pasar dos cosas diferentes. Hay personas que por el problema cognitivo tienen falsos reconocimientos, entonces es la primera vez que lo ven a uno, pero lo confunden con alguien más. O viceversa, puede ser que yo sea el médico que ha atendido a esta persona varias veces, ¿sí? Y cuando le pregunté que si me había visto antes, la persona me dice que no. Por ahora marquemos 3. Ahora vamos a indagar por la pérdida de la memoria. Entonces yo pregunto, ¿ha tenido algún problema con la memoria? Si me dice que sí, yo sigo preguntando, ¿qué tan grave es esto para usted? ¿Últimamente acostumbra a olvidar las cosas?
Es muy importante que tengan en cuenta que la pérdida de la memoria puede ser un síntoma del que a veces la persona no está muy consciente. Pero nosotros de pronto hemos podido notar a lo largo de la entrevista que la persona tiene dificultad para recordar. Ejemplo, yo le pregunto, ¿ha tenido algún problema con la memoria? El paciente me dice, no, mi memoria está bien, pero yo le puedo decir, es que he notado durante la entrevista que varias cosas que le he preguntado, usted tiene dificultad para recordarlas, y esa puede ser una forma para introducir el tema. Por ahora pongamos 3 y seguimos preguntando. ¿Qué tipo de cosas son las que olvidan? Los nombres de sus familiares o amigos cercanos, olvida dónde ha puesto las cosas. Vamos a la siguiente. Las preguntas que vamos a ver a continuación tienen una forma de puntuarse diferente a las preguntas que hemos visto hasta el momento. Entonces, inicialmente vamos a indagar sobre la presencia o no de abuso de alcohol. Inicio preguntándole al paciente, ¿le importa que le pregunte sobre sus hábitos con el alcohol, con la bebida, con el trago, como lo queramos preguntar? ¿Cuánto suele usted tomar? De acuerdo a lo que la persona nos conteste, si sospechamos un consumo excesivo, seguimos preguntando. ¿Siente un fuerte deseo de tomar alcohol todos los días? ¿Puede normalmente parar de tomar tras tomar 1 o 2 copas o tragos o lo que sea? ¿Ha aumentado la cantidad que toma durante algún periodo de tiempo? Esta pregunta es importante porque las personas que tienen problemas de dependencia al alcohol cada vez tienen que tomar cantidades mayores para tener el mismo efecto. Entonces son personas que nos pueden decir que cuando iniciaron a tomar con poco alcohol rápidamente se emborrachaban, se sentían tomados y que hoy en día resisten mucho más para tomar. Otra pregunta es, ¿ha sufrido alguna vez síntomas de abstinencia? Puede que haya personas que sepan que son síntomas de abstinencia o puede que haya personas que no lo sepan. En este caso podemos explicarles. Síntomas de abstinencia quiere decir que cuando uno deja de tomar, presenta cosas como temblores, amnesia, confusión, visiones, convulsiones, etc. Y por último, si ha abandonado sus aficiones a causa de la bebida. Y aquí tenemos las diferentes opciones de puntuación, desde alguien que no bebe o solo bebe socialmente, hasta alguien que tenga un problema significativo de consumo con dependencia y efectos nocivos a nivel físico o social. En este caso, vamos a darle esta opción, la 3, y recordemos que entonces hablamos de dependencia cuando ya hay tolerancia o síntomas de abstinencia frente al consumo de alcohol. Ahora vamos a pasar al abuso de sustancias psicoactivas. Preguntamos, ¿suele consumir drogas? Si la persona nos dice que sí, ¿cuánto consume? ¿Sufre algún síntoma de abstinencia? Aquí volvemos a lo mismo. Podemos nosotros explicarle a la persona. Abstinencia quiere decir que el día que usted deja de consumir, cuando no puede seguir consumiendo, presenta algunos síntomas o algunas molestias, y si el abuso es un problema para usted. Y la puntuación tenemos sin evidencia de consumo, uso ocasional, uso frecuente o un uso significativo con dependencia y complicaciones asociadas, complicaciones a cualquier nivel. Ahora vamos con los problemas de personalidad. Aquí es muy importante aclarar algo. El diagnóstico de problemas de personalidad o de un trastorno de personalidad es un diagnóstico que requiere mucha experticia para hacerse, nunca se hace en una primera cita, generalmente es hecho por un experto y requiere no solo de la entrevista con el paciente, sino de la entrevista con un familiar o algún conocido. Es por esto que estas preguntas simplemente son unas preguntas muy generales para mirar si hay algunos rasgos de personalidad significativos que sean evidentes en esta primera consulta, pero para efectos de los contextos de atención primaria en salud o pacientes médicamente enfermos, no es importante profundizar
a este nivel. Entonces simplemente tenemos algunas preguntas sobre la manera de ser de la persona, si su forma de ser le genera, digamos, algún problema con los demás, y de acuerdo a lo que nosotros encontremos, pues ponemos la puntuación correspondiente, ya sea sin problemas o si vemos que la persona tiene unos problemas frecuentes de grado moderado. Pero como les comento, para efectos de el contexto donde ustedes van a aplicar la herramienta, los problemas de personalidad no son relevantes, no son muy importantes y no, digamos, van a cambiar de alguna forma el manejo. Igual por ahora pongamos 3, simplemente para pasar a la pregunta siguiente. Aquí, como le dijimos que sí había unos problemas severos, ya nos hace preguntas un poco más específicas sobre problemas a nivel laboral, un patrón maladaptativo con otras personas, y puntuamos no, sí, según si la persona tiene algún problema a este nivel o no. Por ahora vamos a poner sí y nos vamos con la pregunta siguiente. Llegamos al apartado sobre estresantes. Entonces, ¿ha pasado por algún tipo de situación estresante antes de que sus problemas comenzaran? Por ejemplo, alguien cercano a usted murió, rompió alguna relación o cualquier otro tipo de situación estresante. Recordemos que hay algunos diagnósticos que se asocian con la aparición de los síntomas posterior a algún evento altamente estresante. Entonces aquí es importante hacer esta pregunta y tener en cuenta dos cosas. Uno, que haya una relación entre el evento que comenta la persona y la aparición de los síntomas. Ejemplo, si yo comento que un evento estresante fue la muerte de un familiar y eso ocurrió hace 5 años, pero ahora estoy consultando por un evento, por unos síntomas que llevan un mes de evolución, pues digamos no hay alguna relación entre ese estrés y los síntomas, entonces no es necesario que lo puntuemos acá, pero lo podemos poner dentro de los antecedentes de la persona, ¿sí? También es muy importante recordar que el grado de severidad del estrés está dado por la percepción que la misma persona nos da de lo sucedido, ¿sí? Puede ser una situación que para nosotros no represente mayor estrés, pero la persona puede referirla como altamente estresante. Y recordemos también que los estresores pueden darse por situaciones que yo haya vivido directamente o simplemente que yo haya presenciado o que haya sido testigo de ellas. Y en ese caso puntuamos sin estrés, estrés en grado leve, estrés en grado moderado o si la persona tiene un estrés en grado severo. Para efectos de este ejercicio que estamos haciendo, vamos a poner que tiene un estrés en grado severo. Y si nosotros ponemos esto, pues automáticamente tenemos que indagar por un estrés postraumático. Los síntomas que podemos encontrar en este caso son las recurrencias, las reviviscencias de lo sucedido y las conductas evitativas. Entonces hacemos preguntas como ¿qué ha pasado después de lo que le sucedió? ¿Tiene pesadillas sobre lo que pasó? ¿Ha tenido momentos en los que ve lo que sucedió de nuevo como si estuviera enfrente de sus ojos? ¿Cómo se siente en situaciones que le recuerden lo que le pasó? ¿Las evita? ¿Se ha vuelto más irritable y nervioso o nerviosa desde lo que pasó? Y de acuerdo a la valoración que yo haga por las respuestas obtenidas con estas preguntas, pues defino si considero que la persona está cursando o no con un diagnóstico de estrés postraumático. Como lo mencioné anteriormente, recuerden que uno puede sufrir de un estrés postraumático tanto por haber vivido una situación altamente estresante o ser testigo de esa situación o de que esa situación incluso le haya sucedido a alguien más. Si bien muchas veces asociamos el estrés postraumático con situaciones altamente violentas, puede haber otras situaciones por las que haya pasado la persona, no necesariamente que hayan puesto en riesgo su vida, pero que tengan la suficiente fuerza para producir un estrés postraumático. Aquí vamos a poner sí y nos vamos a la pregunta siguiente. En este caso hemos terminado todas las preguntas y la herramienta nos va a preguntar si
deseamos continuar o si queremos devolvernos a alguna sección anterior a hacer algún cambio. Recordemos que el programa nos permite devolvernos, que es el ejemplo que vamos a hacer acá. Vamos a la pregunta anterior y podemos llegar hasta la pregunta que queramos si queremos hacer algún cambio. Vamos otra vez, pregunta siguiente. Decimos que sí, que queremos continuar. Nos pregunta otra vez si estamos seguros de querer terminar la entrevista, ya que una vez que la guardemos ya no podemos hacer ningún cambio, decimos que estamos seguros, vuelve y nos insiste si estamos seguros y ya nos dice que la entrevista está completa y guardada. Damos a aceptar y aquí nos va a pedir que llenemos varias cosas. Lo primero es el diagnóstico. La herramienta nos da la posibilidad de que nosotros emitamos nuestro juicio clínico sobre lo que consideramos que tiene la persona después de la entrevista. Entonces, en este caso, pongamos ejemplo que la persona tiene depresión. Ahí podemos llenar lo que queramos en texto abierto. Posteriormente, nos pide que pongamos el nombre de la persona que realizó la entrevista. En este caso vamos a poner mi nombre. Posteriormente nos pide la profesión de quien realizó la entrevista. En este caso nos da varias opciones para escoger. Si la opción que nos corresponde a nosotros no está, ponemos otro. Y en este caso pues vamos a poner que yo soy psiquiatra. Y por último nos pide que pongamos la localización de la entrevista. La localización ya sea ciudad o en qué consultorio se hizo o en qué localidad se hizo, dependiendo del sitio donde estemos trabajando y del dato que sea relevante para nosotros. Le damos guardar, salir. ¿Le gustaría ver el informe de la entrevista? Vamos a poner sí. Y automáticamente el programa nos muestra el informe imprimible sobre la entrevista que acabamos de realizar. Inicialmente vamos a encontrar un apartado que se llama Detalles del paciente. En Detalles del paciente nos va a dar los datos de identificación, en este caso el nombre y la fecha de nacimiento. Posteriormente nos va a dar información adicional, duración del problema actual, antecedentes de enfermedad mental, antecedentes familiares y antecedentes de abuso que refiere al paciente. Entonces recordemos todo lo que habíamos escrito previamente en texto abierto. Toda esa información nos va a aparecer pues digamos en este apartado. Posteriormente vamos a encontrar los síntomas basados en la entrevista. Entonces el programa nos va a hacer un listado de todos los síntomas que nosotros evaluamos y nos va a dar el nivel de severidad de cada uno. En este caso, pues, para efectos de que durante la entrevista todo el tiempo pusimos que los síntomas eran severos, pues todo apareció severo, pero pues ya en un caso real la severidad la dará de acuerdo a lo que nosotros hayamos contestado. Aquí también nos aparecerá el consumo de alcohol, de sustancias, el nivel de estrés y nos dirá si el paciente tiene un riesgo suicida y su severidad. A continuación vamos a encontrar una tabla con la puntuación de los síntomas. Recordemos que el programa para generar los diagnósticos utiliza diferentes subescalas para cada uno de estos y simplemente aquí nos muestra la puntuación obtenida por el paciente. Y por último tenemos el diagnóstico principal que nos da la herramienta con otros posibles diagnósticos. Acá pues salieron todos porque pusimos que el paciente tenía de todo. Y por último tenemos el juicio clínico, que es el diagnóstico que nosotros mismos escribimos sobre el paciente. Vamos a volver a la herramienta. Entonces acá tenemos nuevamente la pantalla principal donde salió ya está el paciente que nosotros tenemos anotado. Si nosotros damos añadir nuevo paciente, pues podemos seguir anotando diferentes pacientes y nos van a aparecer ahí listados con sus respectivos datos. Si nosotros nos paramos sobre un paciente que tenemos ya registrado y ponemos comenzar nueva entrevista, podemos reentrevistar a este paciente y esto puede ser muy importante, por ejemplo, para hacer seguimiento. Entonces yo
entrevisto al paciente nuevamente y cuando doy clic en el listado de entrevistas me van a salir las fechas en las que él fue evaluado y los diagnósticos, tanto el diagnóstico clínico como el diagnóstico que hizo el sistema en cada una de las visitas de seguimiento, y con esto yo puedo comparar la evolución que ha tenido el paciente de una cita a otra. Si yo pongo el informe de la entrevista, nuevamente me aparece el informe que ya vimos, es decir, yo lo puedo volver a consultar, volver a traer, volverlo a imprimir cada vez que lo necesite. Vamos a volver a la lista de los pacientes. Tenemos aquí otra opción que dice guías de tratamiento. Si nosotros damos clic, automáticamente nos van a aparecer las guías originales de atención primaria en salud mental que tiene el GMHED. Como las que nos aparecen son las guías originales, podemos utilizarlas a modo de consulta si queremos, pero lo ideal es que según el contexto donde ustedes utilicen la herramienta, las guías de manejo que utilicen sean las guías que se requieren o que están autorizadas para el manejo en cada uno de sus contextos. Ya pueden ser o las guías grandes del ministerio o las guías del MHGAP o las guías propias que tengan los diferentes hospitales o servicios donde ustedes estén trabajando. Bueno, entonces con esto damos finalizada la sesión de esta semana. Recuerden que la mejor manera de aprender a usar correctamente la herramienta es con la práctica. Es por esto que les aconsejo que en sus casas utilicen la herramienta, hagan ejemplos con los pacientes, familiarícense con las preguntas para que en las sesiones posteriores, cuando ya veamos los casos clínicos reales, podamos aplicar lo aprendido. Mucha suerte y nos vemos la próxima semana.